Gracias. Bien, la doctora Anislada Santibáñez es doctora en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con supongo que también, una ingeniería, perdón, en biotecnología por parte de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Actualmente es técnico de investigación en el Departamento de Biotecnología del Centro de Investigación Biomédica del Sur, CIBIS, que pertenece al IMSS, donde colabora activamente en diferentes proyectos de investigación enfocados en desarrollar fármacos a partir de plantas medicinales para atender problemas prioritarios de salud nacional como enfermedades neurodegenerativas, cerebrovasculares, hipertensión y artritis principalmente. A la fecha ha publicado 5 artículos en revistas de alto impacto, 4 de ellas en el cuartil 1 para farmacología y fitoquímica, y pues estas publicaciones reflejan su interés por los procesos farmacocinéticos, farmacodinámicos y en etapas preclínicas de investigación. Eh, Ha participado en diferentes congresos, galardonada en uno de ellos como mejor proyecto doctoral en investigación de agentes en plantas contra procesos neurodegenerativos por parte de la Sociedad Norteamericana de Fitoquímica en 2021. Además, ha tenido algunas colaboraciones en entrevistas en radio, podcast y revistas de divulgación científica, como una científica interesada en compartir la ciencia con el mundo. Y hoy nos toca a nosotros. Bienvenida, doctora. Le dejo la palabra y, como le comentaba, usualmente dejamos las preguntas hasta el final y entonces lo que pongan en el chat, lo leeremos para que pueda darles respuesta. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, doctor Lenin. Pues primero que nada, pues agradecerle la invitación al doctor, este, pues por la oportunidad de presentar este proyecto. Precisamente esta información corresponde a mi proyecto doctoral que estuve defendiendo el año pasado. Y pues bueno, como ya les comentó el doctor, pues precisamente mi interés está dirigido a evaluaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Y pues precisamente aquí tenemos una de ellas, donde se realizan este tipo de evaluaciones en una fracción con actividad neuroprotectora de tagetes luz. Este proyecto pues se realiza en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigación Biomédica del Sur, CIVIS, donde pues fungieron como asesores de este proyecto el doctor Enrique Jiménez Ferrer y el doctor Sharma, con el apoyo pues también de la doctora Maribel Herrera Ruiz. Y pues bueno, para comenzar, les quiero platicar un poquito acerca de la parte de las enfermedades neurodegenerativas, que pues seguramente ustedes ya las habrán escuchado. Son enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica. Y pues bueno, estas se caracterizan por una disfunción progresiva provocada por la pérdida funcional y neuronal del sistema nervioso central. Solamente la enfermedad de Alzheimer pues afecta a más de 50 millones de personas alrededor del mundo, y aunque pues los síntomas y procesos patológicos de cada enfermedad son variados y específicos para cada una de ellas, pues no existe un tratamiento para poder retrasar, revertir o evitar este proceso de neurodegeneración. Sin embargo, pues en la búsqueda de nuevas terapias farmacológicas para tratar de evitar estos procesos, se ha identificado que la inflamación a nivel del sistema nervioso central, que también se conoce como neuroinflamación, pues va a ser un factor común en el establecimiento y progresión de la neurodegeneración. En el cerebro, al igual que en todo proceso inflamatorio, se van a presentar 4 etapas importantes. Estas etapas pues corresponden primero al ensanchamiento capilar, que va a ayudar al incremento de flujo sanguíneo, el incremento de permeabilidad, donde se liberan fluidos hacia los tejidos, un llamado a las células del sistema inmune, y precisamente pues hace la extravasación de este tipo de células, y finalmente una respuesta sistémica a través de la proliferación de citocinas y especies moleculares reactivas. Y pues en el cerebro ocurre algo muy similar, obviamente pues con los elementos disponibles a nivel del sistema nervioso central. Es decir, cuando este sistema se daña por algún agente físico, químico o biológico, las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica van a comenzar a abrirse. Estas van a incrementar el flujo de los vasos sanguíneos circundantes, y pues va a permitir el paso de las células del sistema inmune, como pueden ser leucocitos, pero también va a activar las propias células inmunitarias del cerebro, como lo es la microglía. En este caso, pues se van a generar dos fenotipos de la microglía, que son el M1 y el M2,
El M1, caracterizado, por llamarlo de alguna forma, como neurotóxico, es decir, que se producen citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y también el fenotipo M2, que funciona como neuroprotector y produce citocinas antiinflamatorias como interleucina 10 e interleucina 4. Y pues obviamente la activación de esta microglia y la posterior diferenciación a estos fenotipos pues nos va a ayudar a recuperar y a mantener la homeostasis del sistema nervioso central. Sin embargo, pues hay ocasiones donde no se logra regresar a este equilibrio y pues obviamente es cuando empieza el proceso neurodegenerativo. Por lo tanto, pues la neuroinflamación pues va a poder ser explorado como un blanco para la investigación de nuevos fármacos contra la neurodegeneración a partir del control de neuroinflamación. Y pues bueno, una de las fuentes donde podemos encontrar nuevos agentes antiinflamatorios pues son los metabolitos obtenidos de especies vegetales, como es el caso de Tagetes lúcida. Esta planta es nativa de México, Guatemala y Honduras. Se le conoce comúnmente como pericón o hierba anís y seguramente pues la habrán visto por sus usos ceremoniales cuando ponen las famosas cruces del diablo. Por lo que tengo entendido, normalmente se realizan estas crucecitas en Guerrero y Morelos, pero se ponen precisamente afuera de las casas o al frente de los carros para tratar de alejar el diablo, ¿no? Y pues se ponen justamente a finales de este mes de septiembre. Además de estas características populares que se les da, también se le adjudican propiedades etnofarmacológicas para poder tratar desórdenes digestivos, respiratorios y otras recomendaciones para tratar el estrés, curar del susto, por ejemplo, los nervios, así como para ansiedad y depresión. Además, pues se ha hecho caracterizaciones químicas de diferentes extractos obtenidos de esta planta, como son los aceites esenciales, donde principalmente encontramos terpenos, extractos metanólicos, donde encontramos flavonoides y flavonoles, y en muchos de ellos también se han encontrado un gran número de cumarinas, que van desde extractos muy poco polares, como es el dexano, hasta extractos muy polares, como es el extracto acuoso y pues que obviamente se ha buscado pues también la actividad que puedan tener este tipo de compuestos. Con esta intención pues es una caracterización farmacológica de estos extractos y pues se han identificado como antihipertensivos, gastroprotectores, antimicrobianos, antioxidantes, antidepresivos, ansiolíticos, pero sobre todo pues la parte que nos interesa que son como antiinflamatorios. Dichas actividades, pues obviamente se asocian a los compuestos mayoritarios que, como les mencionaba, pues son precisamente estas cumarinas. Y estas cumarinas, donde se les ha probado una cierta actividad antiinflamatoria, sobre todo recientemente, pues en una inflamación tópica, en un modelo de edema auricular inducido por TPA, y pues corresponden a estas 5 cumarinas, que son la herniarina, la escoparona, dimetilsacetina, 7-prenilescopoletina y 7-prenil-umbelliferona. Estas moléculas pues obviamente van a representar potenciales agentes terapéuticos para el control de la inflamación. Pero ¿qué pasa? Pues cuando nosotros empezamos a desarrollar nuevos fármacos, pues tenemos que tener cuidado con algunas cosas, sobre todo en los fármacos derivados de plantas medicinales, porque normalmente pues se otorgan los extractos. Entonces es importante considerar la estandarización de ese extracto, es decir, cómo está compuesta su complejidad química y pues obviamente también tener en cuenta los estudios preclínicos de farmacocinética y farmacodinámica. Recordándoles un poquito, pues la farmacocinética ofrece información acerca de cómo es el comportamiento del cuerpo sobre el fármaco, es decir, una vez dada la administración del fármaco, cómo se va a absorber este fármaco, cómo se distribuye en los diferentes órganos, cómo va a estar metabolizándose, si son los subproductos los que precisamente tienen ese efecto y cómo pues se van a estar excretando. Y también pues tenemos la parte farmacodinámica que va a establecer la relación pues entre diferentes dosis y la exposición de las moléculas al sitio blanco pues de acción. ¿Cómo realizamos esto? Pues mediante pruebas biológicas para evaluar sus propiedades y su eficacia terapéutica. Y pues bueno, en la evaluación de fármacos con potencial actividad antineuroinflamatoria y que pueden ser útil para prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas,
Debe notarse que también estos estudios se vuelven un poco complejos por la presencia de la barrera hematoencefálica, precisamente, que con muchas moléculas es precisamente lo que pasa, que pueden tener un muy buen potencial farmacológico y sin embargo no logran alcanzar el sitio de acción precisamente por la presencia de esta barrera. Entonces, pues nosotros nos damos a la tarea, pues de determinar tal cual como principal objetivo la relación entre el efecto terapéutico y la concentración de cada compuesto de una fracción de tagetes lúcida que contiene las 5 cumarinas que ya se ha probado con actividad biológica como antiinflamatorios. Y pues bueno, para lograr este objetivo recurrimos a 4 etapas de desarrollo. La primera de ellas es realizar una validación del método analítico que utilizamos para cuantificar las cumarinas. Obviamente, pues en la parte farmacocinética debemos determinar cuál es la concentración de nuestras cumarinas a lo largo del tiempo posterior a la administración. Después desarrollamos la cuantificación de estas cumarinas en este método que ya previamente habríamos estado validando. Y pues continuando con la parte farmacodinámica, realizamos 2 evaluaciones del efecto. La primera de ellas fue la evaluación de la permeabilidad vascular en el cerebro con colorante azul de Evans en un modelo de ratones, donde se provoca un daño a la barrera hematoencefálica a través de la administración de LPS. Este LPS es una endotoxina de las bacterias gram negativas que va a provocar tal cual una inflamación sistémica y periférica y pues claramente va a estar dañando la integridad de la barrera hematoencefálica. Y finalmente, pues realizamos la cuantificación de citocinas, perdón, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, ya que queremos ver si se logra precisamente esa homeostasis que les manejaba, de poder recuperar el sistema a un modo basal. Y pues bueno, ¿qué tuvimos que hacer pues para realizar esta evaluación? Lo primero de ellos pues fue hacer el procesamiento fitoquímico. Con esto pues obtuvimos un extracto hexánico. Se hace una colecta del material de la planta, se colecta aquí en Xochitepec y se hace una maceración. Esta maceración se hace con hexano, se hacen triplicados de dejar reposar la planta con el hexano durante 24 horas y pues posteriormente teniendo este extracto hexánico se hace un fraccionamiento para poder identificar esas cumarinas que previamente pues ya habíamos establecido como antiinflamatorias. Hacemos ese fraccionamiento, esa purificación y pues podemos hacer una confirmación mediante un equipo de cromatografía de líquidos de alta resolución pues acoplado a UV. Una vez obtenido pues este extracto, también necesitamos, como les comentaba, estandarizar tal cual la fracción activa. Para esto, pues a partir del extracto, lo que nosotros intentábamos pues era obtener una fracción que contuviera las 5 cumarinas y tratar de evitar al máximo que existieran otros compuestos que pudieran interferir con el efecto precisamente. Entonces, se hace un fraccionamiento en columna con hexano y con acetato de etilo. Se obtienen 5 fracciones principales y se escoge la segunda fracción, donde se identifica que pues está la presencia de las 5 cumarinas y pues pocos interferentes de compuestos, ¿no? Esta cuantificación, bueno, esta fracción se cuantifica por HPLC, conforme a los estándares que ya hemos establecido, y pues finalmente obtenemos la composición de esta fracción activa. Entonces, esta fracción, pues como les mencionaba, está compuesta por las 5 cumarinas, prenilescopoletina, escoporona, dimetilfraxetina, hernearina y prenilumbeliferona. Me gustaría que notaran, porque más adelante pues va a ser importante, que los picos están separados, es decir, que van a poder cuantificarse de manera adecuada. También pues se observa una buena concentración de estos picos, es decir, que pues conforme se vayan administrando, pues sí van a poder ejercer su efecto cualquiera de ellos. Y pues a través de esta composición determinamos ciertos parámetros de identificación de las cumarinas. Tenemos las concentraciones a las que se encontraban en el extracto, también los tiempos de retención que tenemos por ahí, y pues las longitudes de onda máxima que nos van a estar devolviendo pues el V acoplado al HPLC.
Y bueno, ya que tenemos la composición de esta fracción activa, que vimos que pues nuestras cumarinas sí logran separarse adecuadamente, que podemos identificarlas en esta misma fracción, pues procedemos a la validación del método. Esta validación del método lleva 6 etapas principalmente, que corresponden a la selectividad y especificidad, a la linealidad, a la sensibilidad, exactitud y precisión, el recobro de extracción, el efecto de la matriz y la estabilidad. Conforme vayamos avanzando en la presentación, pues les voy a ir explicando un poquito más a qué se refiere cada una de estas. Pero en la validación también es importante tener en cuenta 4 aspectos. El primero de ellos es tener pues el compuesto que queremos identificar, que en este caso pues son las cumarinas. Posteriormente también necesitamos eh, generar un estándar interno. Este estándar interno, ¿de qué nos va a servir? Esto nos apoya a identificar si estamos realizando de manera correcta las extracciones, cómo está afectando nuestras matrices, que ahorita vamos a hablar de eso, y pues sobre todo nos sirve como un punto de referencia de nuestra fracción, cómo es que se está comportando. También tenemos los sistemas. En este caso, para las validaciones ocupamos 2 sistemas. Uno de metanol, que es donde normalmente colocamos nuestras muestras, las inyectamos normalmente en metanol para meterlas al HPLC. Y la otra son sistemas de matrices biológicas. ¿A qué se refieren las matrices biológicas? Pues de dónde vamos a estar recuperando nuestras muestras que contengan nuestras cumarinas. Y en este proyecto utilizamos 2 matrices biológicas. La primera de ellas fue plasma y la segunda fueron órganos, y obviamente pues el órgano que nosotros estamos teniendo como blanco pues es el cerebro. Entonces manejamos esas 2 matrices junto con el metano. Y finalmente otro parámetro importante son niveles de control de calidad. Manejamos 3 niveles de control y un límite bajo de cuantificación, es decir, hasta dónde va a lograr leer nuestro sistema de forma adecuada. Ya conociendo pues estos parámetros que necesitamos para la validación, pues lo primero que tenemos que hacer es preparar precisamente esos estándares. Generamos soluciones stock de 1 miligramo por mililitro de cada una de las cumarinas y después las reunimos en una solución de trabajo, donde se contienen 200 microgramos por mililitro de cada una de estas. Finalmente, en los 2 sistemas, tanto de metanol como las matrices biológicas, que como les comentaba, es el plasma y las unidades de cerebro, generamos curvas de calibración que van desde los 156 nanogramos hasta los 40 microgramos por mililitro. También tenemos los controles de calidad a 3 concentraciones distintas que estén dentro del rango de estas curvas de calibración. Y finalmente, pues la preparación del estándar interno, que más adelante pues van a estar viendo realmente pues cuál es la utilidad. Como necesitamos matrices biológicas, pues obviamente hay que obtenerlas y hay que prepararlas, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos 2 matrices que son las de plasma y que son las de tejido. En el caso de las matrices de plasma, se obtiene sangre del ratón del seno retroorbital, se somete a un proceso de centrifugación y se recupera únicamente el plasma. También en la parte de los tejidos, pues tenemos una colección de tejidos, en este caso pues utilizando el cerebro. Lo que hacemos pues es llevarlo a liofilizar, molerlo, dejarlo en una extracción con metanol, centrifugar y obtener ese sobrenadante, para que ahí se queden capturadas tal cual las cumarinas que nosotros estaríamos interesados en identificar. Ahora, ¿cómo extraemos estas cumarinas? Porque pues ya tenemos como que nuestra matriz, pero bueno, ¿cómo las vamos a extraer? Entonces, desde nuestra matriz que tenemos, ya sea plasma o los liofilizados de, bueno, las extracciones de cerebro, se realizan 2 procesos, uno de precipitación de proteínas y otro de extracción líquido-líquido. La precipitación de proteínas, a partir de la matriz que contengan las cumarinas, se le va a añadir acetonitrilo y se lleva al vórtex durante 3 minutos. Posteriormente perdón, se añade el diclorometano-metanol y se vortexea nuevamente por 5 minutos y finalmente pues se lleva a la centrífuga para recuperar pues tal cual la fase orgánica. Esta fase orgánica pues la vamos a llevar a sequedad en un nuevo vial y pues
Este se resuspende ya ahora en el sistema de metanol, que es con lo que inyectamos las muestras, pues en el HPLC. Y pues las etapas del proceso de validación que les mencionaba van a ser 6. La primera de ellas es la selectividad y especificidad. Esto nos va a indicar que en las matrices biológicas, tanto de plasma como de cerebro, no existan interferentes biológicos, que no nos impida cuantificar de manera correcta nuestras cumarinas. Después la linealidad, es decir, que conforme vayamos aumentando las concentraciones, sí vamos a poder ir generando un sistema lineal que sea correspondiente a la concentración que nosotros metemos con la concentración que estamos esperando obtener, ¿no? Después la sensibilidad. ¿Qué tan sensible pues va a ser nuestro sistema como que para la última concentración o para la concentración más baja logre detectar de manera correcta y adecuada pues estas cumarinas, ¿no? Después tenemos el proceso de exactitud y de precisión. Aquí se hacen ensayos de intradía e interdía, es decir, se inyectan los controles de calidad en el mismo día y se observa si existen variaciones entre esas concentraciones. También se realiza interdía, es decir, a diferentes días para evitar, pues precisamente que haya errores, pues por la manipulación, sobre todo de la persona que está llevando a cabo el ensayo. Y pues también tenemos el proceso de exactitud, donde pues obviamente comparamos la concentración que nosotros estamos metiendo con la concentración que nosotros estamos obteniendo. Tenemos también una etapa del recobro de extracción y del efecto de la matriz, cómo va a estar cambiando si se añaden las cumarinas de manera previa a la extracción o si se añaden de manera posterior a la extracción, y también cómo va a estar afectando que se metan en el sistema de metanol únicamente, es decir, limpiecitas las cumarinas sin ningún interferente, y cómo se afecta cuando las colocamos en el sistema de matriz, si pues van a estar interfiriendo pues algún componente con nuestros compuestos. Y finalmente una etapa de estabilidad. Esta etapa de estabilidad lleva a tres vertientes. La primera de ellas pues corresponde a dejar nuestras muestras en el automuestrador del HPLC durante 24 horas y ver cómo varía esa concentración. También tenemos la segunda etapa que corresponde a dejarlos a un largo plazo, es decir, nosotros dejamos durante 3 meses las muestras en congelación, las descongelamos y vemos cómo va a variar esa concentración. Y finalmente también una etapa de congelamiento, descongelamiento. Nosotros congelamos un día, al día siguiente descongelamos, volvemos a congelar, descongelamos nuevamente y este proceso por 3 ocasiones, y en la tercera ocasión que se hace es cuando se mide esta estabilidad de congelamiento y descongelamiento. Y pues obviamente tenemos que realizar el análisis de los datos para observar si cumplen con los parámetros establecidos. ¿Cuáles son las condiciones para la selectividad? Pues que no existan interferentes al momento de establecer los tiempos de retención de los compuestos. En la linealidad, que el coeficiente de correlación sea mayor al 99%, y pues prácticamente en todos los demás necesitamos que la variación que existe de una muestra a otra no sea mayor del 20%. Y pues para esto pues tenemos, como les mencionaba, la composición. Aquí tenemos en la primera ventanita el estándar interno en color naranja. Esa es la rutina que funciona como nuestro estándar interno. Y como les decía, pues de acuerdo a los tiempos de retención, no va a estar interfiriendo en la cuantificación. Este se añade artificialmente a la matriz o a la inyección que nosotros vayamos a hacer, solamente pues para determinar si se está realizando la inyección de manera correcta o si se están moviendo los tiempos de retención, o si pues podría presentar algún otro inconveniente pues esta validación, ¿no? Y pues tenemos los espectros de UV y los tiempos de retención de todas las demás cumarinas. Empezando con el primer parámetro de selectividad y especificidad, pues tenemos diferentes muestras biológicas. La primera de ellas, en la parte inferior de la figura, muestra precisamente un blanco de matriz, es decir, aquí no se metió nada, nada absolutamente, solamente se muestra el blanco de matriz de plasma y de cerebro, y pues observamos también las líneas que corresponden a cada uno de nuestros compuestos y también a nuestro estándar interno.
y vemos pues que podemos cuantificar de manera adecuada nuestros compuestos porque no sobresale ningún pico de estos blancos de matriz. También tenemos en la segunda línea la matriz adicionada artificialmente con las concentraciones más bajas de nuestros compuestos. Entonces aquí vemos lo mínimo que podríamos estar midiendo prácticamente de cada uno de nuestros compuestos. Después tenemos las matrices a los 15 minutos, ya esto ya es una matriz obtenida o un cromatograma obtenido de matrices ya procesadas después de 15 minutos posteriores a la administración, tanto en plasma como en cerebro, que son los 3 y 4. Y pues ya también hicimos un estudio con otras matrices, solamente pues para identificar y porque pues en posteriores estudios queremos utilizarlas, que son para riñones y para vaso. Pero pues realmente lo que nos interesan pues son las matrices 3 y 4. En el caso de la linealidad, pues se observa un cumplimiento del coeficiente de correlación mayor al 99%. También se muestran las ecuaciones de linealidad. Estas ecuaciones nos van a ayudar a cuantificar la cantidad de compuesto de cada uno de los analitos en las dos diferentes matrices, para plasma y para cerebro. Posteriormente tenemos los valores de exactitud y precisión. Como les comentaba, esta variación no puede ser mayor al 20% y pues en ninguno de los casos, ni para plasma ni para cerebro, rebasa precisamente estos límites. Continuando, tenemos el recobro de extracción y los efectos de matriz. Misma condición, no debe ser mayor al 20% para las variaciones y pues obviamente se genera un cumplimiento para la validación. También pues tenemos, perdón, esta es una prueba de estabilidad, y pues tenemos las tres condiciones de estabilidad en el automezclador a un tiempo de 3 meses y los procesos de congelamiento y descongelamiento, donde pues no se sobrepasa esta variación. Y pues podemos decir obviamente pues que nuestro modelo ya ha sido validado. Ya que nuestro modelo fue validado, podemos pasar al estudio farmacocinético y en los estudios farmacocinéticos y también lo que denominamos como estudios de distribución, es decir, cómo va a llegar al cerebro, tenemos pues prácticamente una línea del tiempo de lo que hacemos. Nuestro punto de inicio es el tiempo cero y a partir de ahí vamos a estar moviéndonos, por así decirlo, o cuantificando u obteniendo las muestras a partir de ese punto. Pero 10 minutos antes de iniciar nuestro experimento, se debe de someter al ratón a un daño. Como les mencionaba, es un daño neuroinflamatorio provocado por el LPS. Se administra de manera intraperitoneal, 2 miligramos por kilogramo de esta toxina. Y pues ahora sí, transcurridos esos 10 minutos, podemos comenzar con nuestro tiempo cero, donde se administran 3 diferentes dosis de nuestra fracción activa. ¿Por qué escogimos 3 diferentes dosis? Pues bueno, obviamente esto nos va a ayudar a determinar cuál debería ser una dosis óptima para ejercer el efecto también y poder relacionarlas con nuestras evaluaciones farmacodinámicas. Se administra el tratamiento de la fracción que se preparó en Twin al 1% y posteriormente se dividen a los ratones en 6 diferentes grupos, pero en 7 diferentes grupos, 5 ratones por cada uno de los grupos y que van a corresponder al tiempo. Es decir, inmediatamente que nosotros administramos, recolectamos muestra de sangre y obtenemos el cerebro. A los 15 minutos sucede exactamente lo mismo. Recolectamos muestras de sangre, obtenemos el cerebro. Y así con cada uno de los puntos. A 15, 45, hora y media, 2 horas, 4 horas y el último punto que correspondería a las 6 horas. Y pues para la farmacocinética es importante que nosotros pues nos acordemos de los parámetros principales que van a estar observándose pues en las gráficas de concentración contra tiempo. El primero de ellos, pues, es la concentración máxima, que es la concentración superior alcanzada en este modelo. Y, pues, se relaciona con el tiempo máximo. Es decir, al momento que se alcanza la concentración máxima, también obtenemos nosotros un tiempo máximo. Otros 4 parámetros importantes es el tiempo de vida media, es decir, el tiempo al que se logra disminuir la concentración de nuestra cumarina, en este caso. El área bajo la curva, que va a corresponder a toda la parte inferior
pues de la concentración y pues es la exposición que va a tener nuestro sistema, en este caso el ratoncito al fármaco, tiempo de residencia medio, que es el tiempo promedio que se mantiene la molécula dentro del organismo, y por último el aclaramiento oral, que pues nos va a indicar las dosis que puedan ser seguras y tolerables para nuestro compuesto. Y pues aquí les presento las líneas las gráficas farmacocinéticas en la parte de plasma. Tenemos las tres dosis a 5 miligramos señaladas con cuadros, a 10 miligramos con círculos y a 20 miligramos con triángulos. Si ustedes observan, pues en la parte del plasma, prácticamente la dosis más pequeña, que son las de 5 miligramos, son precisamente pues las que se mantienen en la parte más baja. Y conforme vamos aumentando pues la concentración, vamos teniendo diferentes tamaños de concentración. Me gustaría que aquí notaran que precisamente en el eje de las Y tenemos la concentración a cantidades de microgramos por mililitro. Y pues la cantidad más baja, por así decirlo, de concentración máxima, pues estaría como por los 0,75 para la prenilescopoletina y la más alta prácticamente por los 3, a una dosis de 20 en el caso de la dimetilfraxetina. Pero ¿qué pasa en el cerebro? En el cerebro vemos que las concentraciones comienzan a disminuir muchísimo. Aquí las concentraciones ya están en el orden de nanogramos por mililitro. Y aparte notamos otra cosa interesante. A diferencia de las de plasma, que conforme, bueno, que hacíamos prácticamente una concentración dosis dependiente, por llamarlo de alguna forma, aquí las concentraciones ya no se vuelven tan dependientes de la concentración. Incluso pareciera que en algunos casos, a menor concentración, pues es mucho más fácil que logre atravesar hacia cerebro. Tal es el caso, por ejemplo, de la escoporona, en este caso indicada en rosa, donde pues la dosis de 5 miligramos está incluso en algunos puntos por encima de la dosis de 10. También, por ejemplo, en la prenilumbiliferona, la dosis de 10 miligramos se mantiene con concentraciones máximas mayores e incluso por encima de la de 20. Y pues así con cada una de estas, ¿no? Ya no se relaciona tanto precisamente con la concentración como lo hacía pues en la parte de plasma. Y pues aquí les presento algunos de los parámetros farmacocinéticos que eran precisamente pues los que les mencionaba. Estos pues son en el caso solamente de plasma. Tenemos la concentración máxima, que pues la verdad es mucho más interactiva verlo sobre las gráficas, el tiempo máximo, los tiempos de residencia medio que van a tener en cada una de las dosis, el área bajo la curva, les repito, de cuál es la exposición pues que se va a generar el fármaco con el organismo y pues algunos otros parámetros eh, farmacocinéticos. Ya determinado este estudio farmacocinético, pues hay que proceder a las evaluaciones del efecto. Esos estudios, el primero de ellos les comentaba, pues corresponde a una permeabilidad vascular con azul de Evans. Prácticamente se sigue la misma línea del tiempo de la farmacocinética. Obviamente, pues van a cambiar algunas condiciones, pero por ejemplo, igualmente 10 minutos antes de comenzar nuestro ensayo, se administra LPS para los grupos de daño o grupo vehículo y para los grupos de tratamiento, mientras que también se deja un grupo basal. Este grupo basal pues no va a estar administrado con el LPS, simplemente pues se le administra solución salina y pues a los transcurridos estos 10 minutos se comienza nuestro experimento. Se administra para el caso de los tratamientos cada una de las dosis, 5, 10 o 20. Y pues para el grupo basal y vehículo solamente administramos Twin, que fue precisamente pues donde preparamos nuestros tratamientos. Transcurridos 15 minutos, administramos por la vena caudal azul de Evans al 0,5%, 200 microlitros, para observar pues cómo se va a estar comportando precisamente la integridad de la barrera hematoencefálica, si se va a impedir el paso, si se va a exacerbar el paso de este colorante y pues cómo lo vamos a poder estar cuantificando, ¿no? A los tiempos de 45 minutos, 2 horas
4 horas se hacen las colectas ahora únicamente pues del cerebro. Eh, estas colectas, bueno, estos cerebros, perdón, se van a incubar con formamida durante 24 horas, se llevan a centrifugación, se recupera pues los colorantes y pues se hace una medición espectrofotométrica. Y pues a partir de la curva de concentración, perdón, de azul de Evans, pues determinamos la concentración que hay de azul de Evans de acuerdo a la absorbancia que esté generando a una densidad óptica de 620 nanómetros, que nos logra presentar pues precisamente la permeabilidad vascular que va a tener este colorante. Las barras en blanco representan los grupos basales. Estos grupos basales, como les mencionaba, no tienen daño y tampoco tratamiento. El grupo vehículo, que sí se le daña el sistema, sin embargo, no recibe ninguna clase de tratamiento. Y los otros grupos que tanto son dañados como reciben dosis de tratamiento a 3 diferentes condiciones. Podemos observar claramente que, por así decirlo, el que produce un menor efecto es la dosis de 5 miligramos por kilogramo. Sin embargo, incluso logra disminuir el daño generado por la permeabilidad en el caso del LPS únicamente. Y pues en los otros sistemas, incluso de 10 y de 20, logra disminuir bastante esa permeabilidad vascular. Es decir, nosotros pensamos que mantiene la integridad precisamente de esa barrera o recupera la integridad de esa barrera, porque ya vimos que pues sí genera un daño para que pues logre pasar el colorante de azul de Evans, y pues algo está sucediendo precisamente con esas cumarinas que están impidiendo que se haga una permeabilidad hacia el cerebro. Y pues finalmente, la última parte es la cuantificación de citocinas, donde es muy similar al proceso azul de Evans. 10 minutos antes se generan los 5 grupos: el grupo basal, el grupo de daño sin tratamiento y los grupos de daño con los 3 tratamientos. Se hace la administración posteriormente a los 10 minutos, y a los mismos tiempos de 45 minutos, 2 horas y 4 horas se van a colectar los cerebros. Estos cerebros y finalmente se realiza la cuantificación de citocinas. Nosotros elegimos 2 de ellas, que son la interleucina 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo pues para determinar la relación que existía entre la producción de citocinas proinflamatorias y la producción de citocinas antiinflamatorias, y sobre todo si generaba la relación un equilibrio tal cual de nuestro sistema. Y pues es precisamente lo que se presenta aquí. Tenemos en este caso las líneas de factor de necrosis tumoral alfa, el basal igualmente en blanco, el vehículo en rojo y los otros 3 tratamientos. Vemos, o lo que nosotros esperábamos ver, es que se disminuyera el factor de necrosis tumoral alfa, la concentración de este factor. Y pues para las dosis de 10 y 20, pues obviamente si termina por disminuir estos valores. Solamente vemos que a las 4 horas pues ya comienza otra vez como que a recuperarse esa parte o ese proceso proinflamatorio. Y en el caso de la interleucina 10, de manera exacerbada, pues se observa precisamente pues la producción de esta citocina antiinflamatoria. Nosotros decidimos relacionar pues la parte proinflamatoria con la parte antiinflamatoria, pues para determinar si se genera un tipo de homeostasis entre estas dos citocinas. Y pues vemos que efectivamente pues logra mantener estados basales durante pues los largos tiempos, que son hasta las 4 horas, ¿no? Es decir, a pesar de que aumenta aquí los niveles de proteínas proinflamatorias, pues el control que tienen las citocinas antiinflamatorias nos permite mantener ese equilibrio homeostático en el sistema nervioso central. Y pues bueno, logramos concluir que se desarrolla un método validado para la cuantificación simultánea de las 5 cumarinas, tanto en plasma como en cerebro. Se determina que los compuestos pueden llegar al sitio blanco para que puedan tener sus efectos terapéuticos por las farmacocinéticas que vimos en plasma y la distribución que vemos en cerebro también. Se inhibe el paso de este colorante azul de Evans a pesar del daño que puede estar generando la inflamación por LPS. Y por último, pues la evaluación de citocinas anti y proinflamatorias
nos muestra que puede modularse ese proceso de neuroinflamación. Faltan obviamente pues algunas partes de este trabajo. Nos gustaría explorar, por supuesto, cómo van a estar interactuando los compuestos con las proteínas de la barrera hematoencefálica, si existe una interacción entre alguno de ellos. Y pues obviamente también sería interesante estar probando algunas otras citocinas, tanto anti como proinflamatorias, pues para determinar tal cual el mecanismo de acción por el cual ejercen su efecto. A partir de este trabajo se generaron dos artículos. El primero de ellos pues, corresponde a la farmacocinética y la distribución del tejido de las cumarinas en el modelo de LPS, y el segundo pues es la determinación de la dosis efecto pues de la fracción de nuestra cumarina. Y pues les agradezco mucho nuevamente la invitación al doctor Lenin, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Pues abrimos sesión de preguntas. Adelante. Quien guste puede levantar manita, ponerlo en el chat y aquí los voy dando paso. Si puedo aprovechar en lo que se animan en el chat. Claro, claro, adelante, Lenin. Me parece un trabajo fabuloso, doctora. Yo no había tenido el gusto de verlo y eso es parte de la razón de la invitación. Y creo que es muy buena manera de visualizar, espero que mis colegas estén de acuerdo, en la verdadera dificultad de cualquier fármaco que tiene que llegar al cerebro, ¿no? La comparación entre la viabilidad en sangre y cerebro es 3 órdenes de magnitud, ¿no? Es realmente impresionante esa diferencia. Veo en los compuestos, no es exactamente la escopoletina, sino es un derivado. A ese me parece que por lo menos la otra versión de la molécula, la escopoletina, no sé si es parte de la vía metabólica de ese compuesto, creo que tiene como blanco un par de receptores. Estoy tratando de acordar si son nicotinamídicos o de otro estilo. Y eso hay alguien también allá en Morelos haciendo ensayos en ratas para ver cómo afecta el aprendizaje. Entonces, esa molécula me llamó la atención. De este extracto, ¿se tiene alguna idea de algún blanco o alguna, no sé qué esté haciendo actualmente? A lo mejor lo sigue persiguiendo. ¿Saben qué podría actuar? Digo, más allá de al nivel de la barrera hematoencefálica, ¿no? Que es el blanco que mencionó. Sí, realmente, pues los estudios que se han hecho con estas cumarinas precisamente, realmente son para inflamación tópica, como les mencionaba, pues en un modelo de edema auricular, pero pues es prácticamente la primera vez que se observa, pues a nivel del sistema nervioso central. Se están realizando algunos estudios con un modelo de esquizofrenia, igualmente en ratones. Entonces, pues obviamente algo tiene que estar pues pasando por ahí, como usted menciona, ¿no, doctor? Y pues obviamente sería muy interesante pues estar viendo cuál es la conexión, pues precisamente con estas cumarinas y pues las proteínas que estén vinculadas a nivel del sistema nervioso central. Ahora, algo que yo no había visto tampoco, digo, no es como si tuviera, no estoy especializado, es estas pruebas de congelarlo, descongelarlo. No entiendo la razón específica. O sea, sí entiendo dentro del proceso, pero ¿qué da origen a esa, pues llamémosla caracterización? ¿Cuál sería la contraparte ya una vez que fuera esto un fármaco? Muy bien. Bueno, las normas de validación tanto de la FDA como de la ICH nos piden precisamente el cumplimiento de al menos tres parámetros de estabilidad. Nosotros escogimos estos porque son prácticamente los más comunes, pero en la parte de congelamiento y descongelamiento vemos si existe alguna modificación, por llamarlo así, de las estructuras, o si pueden incluso degradarse por ese proceso de estar congelando, descongelando, pues esos compuestos, ¿no? Que serían como que, mm, como nosotros realmente no se procesan todas las muestras en el mismo día, pues hay ocasiones en que sacamos por lotes prácticamente, ¿no? Entonces, pues esos lotes al final están en congelamiento, cuando se recuperan las muestras, y al pasarlas a un proceso de descongelamiento, pues necesitamos ver
que no se empiece a dañar tal cual la integridad pues de nuestros compuestos y que estén afectados pues por las matrices biológicas, ¿no? Realmente. Excelente, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. ¿Gustas que la lea, Paula, o quisieras usar tu micrófono? Sí, supongo que si uso el texto es para que la leamos. Bueno, procedo, Paula. Gracias por el seminario. Una pregunta. ¿La neuroinflamación es sistémica y llega al cerebro por la permeabilidad vascular o el LPS causa inflamación directamente en el cerebro mediada por los astrocitos? Realmente, obviamente genera, como les mencionaba, pues una inflamación de todo el sistema tal cual, pero pues obviamente el LPS se ha visto que sí logra atravesar barrera hematoencefálica, en este caso pues al contrario, ¿no? O sea, algo que es tóxico para nuestro organismo, pues sí logra atravesar esta barrera, entonces pues obviamente genera desde adentro ese proceso de inflamación. Gracias. Patricia, por favor. Bueno, pues muchas gracias por su ponencia. Primero que nada, muchas felicidades, un trabajo muy, o sea, bastante preciso y exhaustivo. Bueno, yo tengo una duda, pero bueno, igual tampoco soy experta en todo este tipo de análisis, pero tengo una duda respecto a los análisis y resultados de farmacocinética con los de farmacodinámica. Ujú. Cuando ustedes evalúan esos resultados de la cantidad de cumarinas que hay en el cerebro, ajá, ahí están cuantificando teóricamente lo que se queda en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, porque luego cuando hacen, por el otro lado, los experimentos de farmacodinamia y ven que sí reduce la permeabilidad, entonces el efecto de las cumarinas se estaría haciendo sobre la barrera hematoencefálica, pero no cruzando la barrera hematoencefálica. No sé si me explico. Y luego las otras, la parte de las citocinas, ¿en qué momento estarían haciendo ese efecto? Si están cruzando, no están cruzando, ¿cómo se interpreta esto? O sea, lo pregunto un poco desde la parte biológica. Gracias. Sí, claro, doctora, muchas gracias. Precisamente, sí es como todavía uno de los cuestionamientos que tenemos, pues, en puerta realmente, ¿no? Porque no sabemos si verdaderamente entran y actúan desde dentro, por así decirlo, o si se están quedando, por llamarlo así, sobre la superficie, acoplados, pues, algunas proteínas tal cual de la barrera y que impidan tal cual ese paso, ¿no? Este, obviamente, como si se genera un proceso inflamatorio con el LPS, pensaríamos que sí están cruzando, pero pues obviamente todavía tenemos que determinar si verdaderamente sucede así. Pero sí son una de las perspectivas que tenemos con este trabajo, pues porque al final no sabemos si quedan, como usted lo menciona, ¿no? En la superficie, o si verdaderamente están actuando desde dentro. Bueno, pues sí, sí, muchas gracias. Adelante. Sí, ¿alguien más, colegas? Doctora Dalia siempre pregunta. En lo que se anima, tengo otra, y ahorita hasta que no regresé a ver la diapositiva de los compuestos, ¿cómo se excretan? Es decir, durante el proceso que realizaste, en efecto, dijo la doctora Patricia, es súper exhaustivo. ¿Podrías, intentaste o se ignora el capturar a estos? Digo, lo que uno esperaría o yo esperaría es que se glicosilaran, ¿no? Eso es lo que nos enseñan que es el mecanismo típico de excreción. ¿Estos se excretan así? ¿Y lo podrías Obviamente, detectar? ¿O? sí se pueden detectar, cómo se hace incluso. Aquí tenemos una primera aproximación de que estos compuestos no se están metabolizando inmediatamente, por así decirlo. Porque pues cuando hacemos, por ejemplo, en las curvas que mencionaba, por ejemplo, los 15 minutos, eh, se mantiene tal cual los compuestos íntegros, no se generan metabolitos, ¿no? Pero obviamente pues en la parte de excreción pueden hacer estudios para identificar si incluso se excretan por orina, si se excretan por heces,
Nos podemos apoyar de jaulas metabólicas precisamente pues para recuperar estas muestras y hacer tal cual un nuevo proceso de extracción o intentar utilizar el proceso de extracción que ya tenemos aquí para observar pues cuál es la cuantificación de estas cumarinas y obviamente ahora entraría en juego hacer la validación con estas nuevas matrices, porque dependiendo de cada matriz va a estar cambiando precisamente la forma en que se están cuantificando. Entonces, sí, dependiendo si sea orina, dependiendo si sean heces, cada una de las matrices pues va a estar dando un resultado distinto, por así llamarlo. Perfecto, muchas gracias. Qué bonitas estuvieron esas curvas del HPLC, ¿eh? Gracias. Doctora Dalia, por favor. Gracias, doctor Lenin. Muchas felicidades, doctora. La verdad es que es un trabajo, tan solo la validación del método es un trabajo maravilloso. Y bueno, la pregunta importante del proyecto justamente es cómo estos potenciales elementos pueden modular la neuroinflamación. Mi pregunta es, en el caso de cada uno de estos compuestos, ¿se ha observado si tiene algún efecto bystander con los perfiles inflamatorios de los monocitos y de los macrófagos? Particularmente hablando del mecanismo de acción de estos componentes. Sí, no, hasta la fecha no. Realmente son cumarinas que son recién aisladas. De hecho, es la primera vez que se encuentran en tagetes y algunas de ellas, obviamente, pues compuestos como la escoporona, pues sí son muy, muy comunes, pero hay otros que son, pues prácticamente aislados por primera vez. Entonces, pues sí falta todavía mucho trabajo, precisamente lo que mencionábamos, de tratar de identificar tal cual un mecanismo de acción por el cual estuvieran ejerciendo su efecto estos compuestos. Ok, y una pregunta también relacionada a la pregunta de la doctora Maicot. ¿Estos compuestos podrían detener la inflamación mediada por esta permeabilidad de la barrera hematoencefálica o hay células residentes del sistema nervioso central que potencialmente pueden ser permisivas a esta inmunomodulación de estos compuestos y evitar la inflamación in situ? Sí, pues bueno, obviamente sí dependería, tendríamos también que analizar pues estas células que mencionas, cómo es el comportamiento tal cual en los experimentos, por ejemplo, directamente con el LPS y cuál es la diferencia que tienen con los compuestos administrados, por así decirlo, ¿no? Igual en un proceso de daño, pero ahora con los compuestos administrados. Este, eh, Tentativamente, ahorita por las evaluaciones tanto de azul de Evans como de las citocinas, creemos que verdaderamente pues o que son las cumarinas las que están ejerciendo el efecto, ¿no? Pero pues obviamente tendríamos que explorar, por supuesto, que no sean, como tú mencionabas, ¿no? Que no sean moléculas tal cual del mismo sistema las que estén permitiendo, ¿no? Ese control de daño. Pues la verdad es que es un trabajo maravilloso y no me queda más que extenderle la invitación al laboratorio de citómica por si en algo les podemos ayudar. Gracias, doctora Dalia. Muy bien. Pues no veo más manos levantadas. Sí, bueno, creo que siempre hay más preguntas, podrían surgir más preguntas después, pero bueno, por el momento le agradezco su presencia, le haremos llegar después su constancia y muchas gracias por esta presentación tan bonita. Ojalá en otra ocasión podamos invitarla acá y bueno, estar en persona, ¿no? Muchas Sí, gracias, doctora. claro que sí, por supuesto. Y pues sí, agradecerles. Yo creo que pues obviamente una de las ventajas que ofrecen precisamente estos seminarios pues es generar las interacciones tal cual, ¿no? Dentro de los centros de investigación pues pertenecientes al IMSS. Entonces, claro que sí, doctora Dalia, estaría muy interesada pues en tomar en cuenta su invitación. Y doctor Len, muchísimas gracias también por la invitación. Yo creo que también sería una muy buena forma pues de empezar a ver precisamente pues cómo se hacen estos acoplamientos de las estructuras que tenemos aquí, pues con la actividad que nos están ofreciendo, ¿no? Sí, que tenemos eso pendiente, ¿eh? Cuando guste, doctora, Sí, lo
retomamos. Claro que sí, doctor. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un bonito viernes y también un bonito fin de semana. Gracias, Gracias, salud. hasta luego.